yo creo que cuando se hizo el golpe de Estado de los controladores se hizo mal. Era algo que había que hacerlo, pero bajo mi opinión se hizo mal. Para hacer un golpe de Estado hay que estar preparado. Y yo hubiera tenido preparado 500 controladores alternativos de ministro de Defensa o de otros, y cuando tengo los 500 pilotos alternativos doy el golpe. Buenos días, buenas tardes amigos de la Caja de Pandora. Tengo el gusto de presentarles hoy a un par de empleados de AENA que quieren compartir la situación que se está presentando dentro de una de las empresas Patrimonio Nacional y que pues, es un síntoma de lo que puede estar sucediendo y de lo que va a suceder con demás sectores como el de la salud y otros que son servicios públicos que son parte del ADN del pueblo, como ustedes hablaban hace un rato. Estamos con Tomás Uribe y con Ivonne Petrina, que amablemente quieren exponer su experiencia. A ver, gracias por estar aquí con la Caja de Pandora y... Gracias a ti. ¡Alfaro! ¡Eso es una Alfaro! ¡Vergüenza! Rey cero, rey cero, rey cero. Pues para el que, en fin, no sepa de esto, quiere decir que ni un solo avión más al Centro Control de Madrid. ¡Nuestro viaje, vamos! ¡Para un viaje que hacemos en el año! ¡Sois unos desgraciados! La información que se nos dio a nosotros como pilotos fue nula, la misma que se le daba a cualquier ciudadano, ¿no? En Televisión Española estaban previstos turnos especiales para ese fin de semana. Proceder, si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, proceder, repito, a declarar el estado de alarma. Más allá hay un momento de reflexión muy peligroso. Cuando las normas no se cumplen hay que hacerlas cumplir. ...20, 30 aviones en la pantalla, enfrentados entre sí, en donde en 10 segundos hay que tomar una decisión. Ahí no se presenta ningún médico. Un controlador aéreo que tiene a su cargo un avión, 3 aviones, 10 aviones, me da igual, con que haya solamente uno, yo no me levanto de mi posición. Tú no puedes tener a unos señores que están trabajando, cuya tarea principal es el control por la seguridad de los aviones, no puedes tenerles con una pistola en la nuca. Esto no ha sido gratuito para nosotros. Un señor cuyo mérito está una gestión que ha producido menos 15.000 millones en una empresa pública. Pero solo se ha conseguido hacerlos trabajar por encima del umbral de seguridad. No descansar el 33%, sino descansar el 25%. Hoy estás asignado a este sector y a este y a este. Y además, mira, ¿sabes? Hemos cambiado estas rutas de entrada y de salida, pero bueno, ¿pero cuándo lo hemos probado esto? ¿Cuándo nos hemos entrenado para esto? No, esto no hace falta entrenamiento porque esto lo hemos decidido que no necesita entrenamiento. Todo este cambio tan brutal, tan tremendo, añadido a la presión y a la amenaza constante de que, y además si no lo haces, te voy a abrir un expediente, y además si tú ahora no me firmas este papel que antes no me firmabas, te voy a abrir un expediente, y ahora vas a tener que coger esta tarjeta y tienes que fichar aquí, y cuando subas tienes que firmar aquí, y cuando termines de trabajar tienes que rellenar esto, y como no lo hagas te voy a poner un expediente, y aunque tengas estos días libres, si yo te necesito te voy a llamar, y si no vienes te voy a abrir un expediente, pues toda esa tensión genera efectivamente inseguridad.
Esta es la realidad de su trabajo y el pago recibido por ser tomados como cabezas de turco en medio de una guerra por la privatización del sector. Se ha utilizado los controladores aéreos como cortina de humo, por un lado para tapar la mala gestión de AENA con unas infraestructuras no del todo justificadas y también para enmascarar y que pasara casi desapercibido en la tramitación de la ley que se liberaliza el servicio de tránsito aéreo en España. Estamos dispuestos a abrir AENA a la participación privada y estamos dispuestos a hacer de AENA una empresa todavía mucho más eficiente. Los años de experiencia son fundamentales porque cuantos más horas de control aéreo tienes sobre tus espaldas, tienes más capacidad de reacción, has visto muchas más situaciones y la respuesta es más inmediata. La experiencia es un grado en esta profesión. Con los años se aprende a salir de situaciones límite, como le sucedió a Chesley Sullenberger, piloto del avión que amerizó sobre el río Hudson. El piloto tuvo la pericia suficiente de posar el avión sobre el río de Nueva York y salvó todas las vidas de sus pasajeros y la tripulación. El propio piloto ha confesado que sin la ayuda de los controladores aéreos que había aquel día, de su profesionalidad y experiencia, aquello no habría sido posible. La ley ha añadido una norma que a los 57 años obliga a todos los controladores a dejar de trabajar en frecuencia, tienen que empezar a trabajar en oficinas y ya no pueden controlar aviones. Si una persona, tenga la edad que tenga, está psicofísicamente apta para el ejercicio de su profesión, el hecho de la edad no solo no es óbice, sino que es una ventaja. Ha habido unas 70 personas en toda España, pero en los próximos 4 años habrá casi 400 más y sin previo aviso. Ha sido de un día para otro un cambio brusco. Se les dijo a las 8 de la mañana cuando fueron a trabajar que ya no podían controlar aviones y eso es una humillación para una persona que lleva 35 años desempeñando de manera profesional su trabajo. No era posible que un colectivo como el de los controladores pudiera acceder a una licencia especial retribuida a los 52 años. Que es una especie de ERE encubierto, porque a la gente que tiene más experiencia y que obviamente en carrera profesional está más arriba en el escalafón y cobraba más dinero, se les retira obligatoriamente de la frecuencia, se les ponen puestos no operativos y su salario se verá afectado. Es un ERE encubierto que no se puede hacer. Si todas las empresas a los 57 años a sus directivos los apartaran y les rebajaran el salario, ahorrarían costes, pero esto no debería permitirse. Los profesionales que trabajan en la provisión de servicios de control del tráfico aéreo son un elemento fundamental de la seguridad aérea. Cada elemento de la seguridad aérea es indispensable. La suma de todos ellos permite que nada pase cuando un avión despega, vuela y llega a su destino. Al igual que es imposible que un haz de luz atraviese los agujeros del queso si hay muchas lonchas. Pero, ¿qué ocurre si algunos mecanismos empiezan a fallar? Cambios unilaterales de turnos y descansos, traslados forzosos, más horas trabajadas de noche, más aviones al cargo de un mismo controlador, más cantidad de espacio aéreo a vigilar por una misma persona. Problem is that if you have a pendulum which swings way too far in our domain, it could result in accidents, and that we do not want. It can result in accidents. It can also result in that the system is not able to cope anymore with what is demanded. So it will give more delays, it will give more stress to the passenger, and in the end, you will have to pay more for your tickets because the results are not there. El Real Decreto Ley se aprobó el 5 de febrero de 2010 y en el mes de febrero, un par de semanas después, el presidente del Gobierno hizo unas declaraciones que salieron en medios de comunicación, en televisión y en prensa, donde decía que España no era un país de decretazos y menos aún en materia laboral. Este no es un gobierno, ni lo ha sido, ni lo va a ser de decretazos.
y menos en el ámbito de las relaciones laborales, y menos en el ámbito de la protección social. No. Sin embargo, sí lo es. Ha sido la vía del decretazo la elegida para intervenir en el sector aéreo. Con su actuación, nos ha llevado a esta situación de inseguridad. No sabemos si él tendrá que llegar a lamentarlo, pero es necesario que la población conozca estos peligros para poder decidir libre y conscientemente antes de volar. ¿Quieres correr el riesgo? ¿Quieres estar a bordo de ese avión en el que confluyen tantos factores peligrosos? Bueno, en principio nosotros, como dos trabajadores más, dos compañeros de los 11.000 que éramos hace no mucho y 9.000 y pico que podamos quedar ahora, pues en realidad lo que queremos es vivir una vida plena, feliz y no tener que preocuparnos de todas estas cosas, ¿no? Es lo que nos apetecería. Y igual que al resto de los trabajadores, al resto de la sociedad, pero pues toca otros tiempos, ¿no? Y vamos a exponeros el porqué de que al final no podemos evitar meternos en el jaleo y pelear y deciros que nosotros somos vosotros y que vosotros también podéis sumaros, ¿no? Que nos necesitamos todos. Muy bien, pues mi nombre es Tomás Oribe, soy trabajador de AENA, somos compañeros. Bueno, veníamos a hablar aquí un poquito del gran desconocido a nivel de público en general de lo que es AENA. AENA es el principal gestor aeroportuario del mundo. Digamos, la estructura de AENA y cómo funciona, para dar unas cuantas pistas y pocas luces sobre qué es ese gestor aeroportuario. AENA gestiona en nuestro estado 47 aeropuertos, en el extranjero gestiona 19 más. Eso es una red de 66 aeropuertos en total. Quiero aclarar que la manera de funcionar de AENA es en red. Red significa que grandes centros nutren a los pequeños, grandes aeropuertos financian y nutren de recursos a los aeropuertos pequeños. Estos aeropuertos pequeños a su vez tienen su función de cohesión social, la sociedad nos interconecta, es un medio de transporte, es un medio de comunicación. Y como gestor aeroportuario, pues eso es lo que decía, es el gestor aeroportuario más grande del mundo en número de pasajeros, y resulta que es nuestro, es público, es una empresa pública y con muchísimos beneficios. Estamos hablando de que este año ha dado unos 700 millones de euros de beneficio, 715. Para el año que viene, con la previsión de crecimiento que tiene, estará dando sobre unos 800 millones de euros ingresados a las arcas públicas del Estado. Y entonces podemos ver claramente cuáles son las razones por las cuales se quiere privatizar esta supuesta ineficiente empresa, ¿no? O sea, estamos viendo... Sí, claro, bueno, plaza disponible, no hay buitres rodeando. Claramente hay unos intereses... Las razones son las mismas por las que se han dado muchísimas ayudas a empresas privadas como los bancos. Uno, cuando tiene una empresa privada, pues expone unos riesgos, si cae. Lo que no puede ser es haber dado 120.000 millones de euros, ¿no?, a la banca, hasta... Bueno, una cifra que se desorbita, mientras esta banca está desahuciando de los pisos que tiene hipotecados a la gente, y estamos pagando esa ayuda. Bueno, pues lo mismo pasa con los aeropuertos. Nos han montado una matriz de opinión de que los aeropuertos no son rentables. Hay cierta parte de razón en el punto de que un aeropuerto puede no ser rentable, pero el conjunto de los 47 aeropuertos en el estado nutren a todos esos aeropuertos y encima genera unos
beneficios de 800 millones de euros anuales. Además me hablaba de que tenían 16 aeropuertos en el exterior. Sí, sí, bueno, algunos los tienen en propiedad enteros, otros los tienen como gestión compartida, pero sí, es como gestor aeroportuario, es un gestor aeroportuario gigante. Claro, es el primero del mundo. Es el primero del mundo. Hagamos la idea de la escala de la que estamos hablando. Después de todos los aeropuertos deficitarios en principio, si nos regimos solamente a nivel de beneficios económicos, después de compensar los aeropuertos potentes todas esas pérdidas, si queremos llamarlas de alguna manera, después de repartir después ese dinero, lo que se esté gestionando peor de lo que se podría, que no vamos a entrar ahí, porque eso sobre todo lo conocerán los que lo estén haciendo, y demás, todavía da tantos beneficios como para invertir en el extranjero, comprarnos Luton ahora en Londres, planificar una inversión de tropecientos mil millones cuando estás diciendo que esto es deficitario y lo vas a regalar por 2 duros, te vas a gastar más en otra cosa más que regalar en el paquete, ¿no? a los que vengan. Bueno, pues o sea, ya teniendo en cuenta todos esos agujeros, todavía da estos beneficios, ¿no? Qué menos que usarlos para, y más aún teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? De la sociedad tan justa y tan que va ahí, que vamos, que no está para nada. Y esto es un dinero que en vez de repercutir en el beneficio del pueblo, pues acabará en el bolsillo de los cuatro que está privatizando el Estado. ¿Por qué hay esa visión tan ¿por qué no está integrada dentro del pueblo normal español, ese sentimiento de pertenencia de AENA como un bien común? ¿Por qué no hay esa visión clara de que AENA nos pertenece a todos? ¿Por qué ha sido tratado de tal manera como si AENA fuera, digamos, un problema para la sociedad en vez de ser un beneficio? Bueno, eso tiene muy fácil respuesta. Yo voy a tirar por 2 líneas. La primera línea sería la educación. Nosotros en nuestro país no tenemos una asignatura que nos enseñe desde pequeñitos qué es el patrimonio público. Ya empezando por ahí, claro, si el ciudadano no siente como suyo aquello que es suyo, pues difícilmente va a pelear por él. Y más si no tiene información o la información que tiene es sesgada. Es sesgada e intencionada. Me refiero a intencionada, a una información que bueno, la gente sabe de los aeropuertos a través de los medios de comunicación televisivos, que los aeropuertos son una carga. Y hay que pensar que de los aeropuertos que se han hablado en la tele son aeropuertos de iniciativa privada. La mayoría de los aeropuertos que se han hablado en programas de televisión que se usan de ejemplo para generar la matriz de opinión de que los aeropuertos son un gasto, son aeropuertos que se han hecho con iniciativa privada, ajenos a la red de AENA. Hablo de, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón. Hablando de ahorrar, le he visto alguna vez o le he escuchado muy entusiasta con respecto al futuro funcionamiento del aeropuerto de Castellón, que decía, creo que dijo usted, que haría una fiesta el día que pasara algún avión por allí. Me gustaría saber si usted se cree de verdad que alguna vez va a funcionar ese aeropuerto. Por supuesto. Fíjese, no se han hecho las cosas todo lo bien que se debieran con el tema del aeropuerto de Castellón. ¿Por qué? Porque no se tenía que haber dicho que se iba a inaugurar cuando faltaba todos los procesos de homologación del aeropuerto por parte de AENA. En estos momentos está prácticamente ese proceso finalizado, pero lo hemos sacado a gestión indirecta porque, mire, la Administración autonómica no está para dirigir o para gestionar un aeropuerto. Entonces, este aeropuerto además no lo lleva AENA, porque la inmensa mayoría de aeropuertos de España los lleva AENA y aunque sean deficitarios los estamos pagando todos los españoles. En este caso lo que hemos pedido es que se haya hecho un concurso, se han presentado 2 empresas y ahora hay una preadjudicación para que una empresa que lleva aeropuertos en 4 continentes sea la que gestione el aeropuerto de Castellón. Pero están cerrando aeropuertos en España, aeropuertos que apenas tienen vuelos, y usted quiere abrir el aeropuerto de Castellón porque considera que va a ser útil. Pues mire, es que en estos momentos, por gestión indirecta, ha habido ya una empresa que está para firmar el acuerdo para poderlo gestionar. Y dirá, hombre, ¿por qué? Porque esta empresa habrá visto que tiene viabilidad el proyecto, porque si no, no lo hubiera hecho.
y en este sentido tiene también que cubrir una serie de pasajeros al año. Y mire, la provincia de Castellón es una provincia de litoral con un potencial turístico importante, que hasta ahora no ha podido contar con una infraestructura como un aeropuerto, que por cierto, todas las provincias que tienen costa tenían aeropuerto, la única que no tenía era Castellón. Y me imagino que en un momento donde la economía lo posibilitaba, pues se consideró que también esa infraestructura le correspondía a la provincia de Castellón. Ahora ya es una realidad. ¿Y qué nos corresponde en una situación económica distinta? Bueno, es una realidad el solar, quiero decir. O sea, no, el solar no. Bien, el aeropuerto, Cristina, pero... te voy a llevar para que lo veas, de verdad. Andando. Sí, no, pero además lo veremos. Y además, el día de la inauguración te voy a invitar también. El día cuando vaya el primer avión, porque ahora lo que tiene que hacer esta empresa, que ha sido adjudicataria en cuanto a la gestión, es ultimar lo que es ese proceso de homologación, porque le corresponde a ella, y a partir de ahí... Tuvo que crear una empresa pública llamada Aerocast para sufragar los gastos de financiación del proyecto privado inicial. Claro, que no te cuentan la primera parte. Ajá, no te cuentan la primera parte. O cuando hablo del aeropuerto privado de Ciudad Real, financiado casi íntegramente por Caja Castilla-La Mancha, posteriormente absorbida por Bankia, y que ahora estamos pagando todos, con los 31.000 millones de euros que dio Europa a la banca, al Estado español para que ayudara a sus bancos, los estamos pagando todos ahora, los pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, y digamos que esos sí que están haciendo un agujero en lo que es público, en lo que es la riqueza pública. Pero curiosamente los 47 aeropuertos de la red de AENA son aeropuertos que en conjunto, en red, como trabaja AENA, se autofinancian, se autonutren y generan beneficios. Hay que aclarar que a partir del 2004 teníamos una ministra de Fomento que se llama Magdalena Álvarez. Pues esta ministra de Fomento, digamos que propició el que AENA, el conjunto de los aeropuertos de red que hablábamos antes, AENA iniciara una política de endeudamiento bestial. Se hicieron las obras de la T4, se hizo el aeropuerto de Barcelona, la ampliación con la T1, se hizo el plan Málaga, se hizo el plan Alicante, toda una serie de ampliaciones de aeropuertos que han permitido, que han ocasionado un endeudamiento bastante fuerte de la empresa pública, y que de alguna manera se considera un poquito intencionado, porque esta señora, la Magdalena Álvarez, antes estaba de ministra de Fomento y por la puerta giratoria después justo se fue al Banco Central Europeo, que es el principal banco creditor de todas estas infraestructuras públicas. Mira, qué casualidad. Qué casualidad. Entonces, se montó este paquete de endeudamiento luego de tener una empresa bastante bien afianzada y bastante bien manejada para presentar a la opinión pública la sensación de que era una empresa que costaba dinero. Arruinada. Una empresa arruinada, cuando no es así. De hecho, ya se ha demostrado y se ha visto que hace 4 años la deuda que tenía AENA era de 14.000 millones de euros, han pasado 3 años y la hemos bajado a 11.000 millones de euros. Ahora está en torno entre los 11.000 y los 12.000 millones de euros. Eso significa que en esos 3 años hemos amortizado 1.000 millones de euros cada año. Capital e intereses, claro. Con la previsión de crecimiento de en torno al 7,5% anual que han ofrecido cuando han hecho la carta para lanzar la OPV, para decir, oye, nuestra empresa es muy bonita, cómprennosla. Para dar esos números, se ha visto que esa deuda probablemente podría estar pagada en 4 o 5 años. O sea, AENA paga su hipoteca, su crédito hipotecario como cualquier ciudadano con su casa, y además de pagar eso, ingresa a las arcas públicas del Estado en torno a 700 millones de euros, 715. Y estamos hablando también de ese beneficio que ahora sirve al pago de la deuda con sus intereses y demás, por injusto que pueda ser ya esa circunstancia, la mitad de ese beneficio se destinaría a los inversores que hayan participado con sus acciones, ¿no?, con la compra de acciones, o los copropietarios de la parte privada del ente público,
y quedaría mucho menos para ir amortizando la deuda, ¿no? O sea que algo que se puede pagar porque funciona y porque da unos números excelentes, pues la mitad vamos a ir regalándoselo a unos cuantos por una limosna que nos han dado para justificar que ellos participan, y vamos a tener mucho menos recursos para seguir pagando, ¿no? Además, en principio, nos han vendido... ¿En qué caso sucedería eso? ¿En qué caso sería la mitad de esa parte? Si se privatiza y entra el capital privado, el capital privado no entra para pasar el rato. Aparte, bueno... El dinero que se destinaría de los beneficios del conjunto de la red de AENA, que ahora se van totalmente a servicio público, a las arcas del Estado, esa mitad de beneficios se repartirían en forma de dividendos a los accionistas y a los 3 inversionistas, grandes inversionistas que se han escogido como núcleo. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aservado que el proceso de privatización de AENA y la salida a bolsa del operador de aeropuertos a través de una oferta pública de venta sigue adelante. La conclusión del proceso de privatización de AENA con su salida a bolsa está actualmente pendiente de la licitación del concurso público para seleccionar a la firma que elabore la carta de conformidad sobre el folleto elaborado por el operador para su oferta pública de venta. AENA ya cerró a comienzos de octubre la primera parte de su privatización, en la que seleccionó a los 3 inversores que conformarán su núcleo duro y tomarán un 21% de su capital. La segunda parte de este proceso de privatización consiste en la colocación en bolsa a través de una oferta pública de venta del otro 28% del capital social de AENA. De esta forma, el Estado cederá a inversores privados un total del 49% del capital del operador de aeropuertos, en el que seguirá ostentando la mayoría al controlar el 51% restante. Por otra parte, este mismo ministerio publicará la orden que determinará las condiciones que deberá cumplir el futuro primer operador privado de AVE. Que va a introducir elementos de competitividad y de eficiencia, y que la próxima semana saldrá ya la orden ministerial que recoge las condiciones del título habilitante para entrar, como saben, en el sector privado dentro de los servicios que hasta ahora eran solamente de la operadora Renfe. La liberalización de este sector será progresiva, de forma que en una primera fase de 7 años solo se permitirá la entrada de un único competidor privado y solo en un corredor, el del AVE a Levante. Un total de 7 empresas privadas interesadas en entrar en el sector cuentan ya con licencias de operador ferroviario, de viajeros y el correspondiente certificado de seguridad. Se trata de las constructoras Acciona, ACS y Comsa, las compañías de transporte en autobús Alsa e Interbus, el Grupo Planeta a través de Velorail y la firma andaluza Ecorail. Ese proceso de adjudicación no está hecho todavía, no está en estudio. O no está hecho oficialmente. No está hecho oficialmente, pero... Digamos que se ha hecho una parte, que es la búsqueda de un núcleo duro. Cuando se reunió el Consejo de Ministros definió una línea de actuación en cuanto a la privatización de los aeropuertos, y era que se quería un núcleo estable de inversores, un núcleo duro de accionistas, que este núcleo duro, si no me equivoco, sería el 21% de ese 49% a privatizar, sería destinado a esos inversores de referencia, inversores de núcleo duro escogidos, en teoría y no sé si práctica, escogidos entre los favoritos por un concurso. Sí, el concurso es limpio, es un concurso público en el cual tú puedes hacer unas ofertas, y de esas ofertas pues el mejor oferta es el que se la queda. Salieron 3 inversores, de los cuales creo que uno ya se ha retirado, es un inversor inglés. Era una inversión inglesa, o sea que parte de los beneficios de una empresa pública estatal se irían a parar a las arcas de los bolsillos de un señor inglés, que me parece muy bien que sea inglés o sea alemán o sea español. El dinero que debería ser público de una empresa pública, que es del público, se va a ir a llenar los bolsillos y a acrecentar los yates de quien invierta en esta empresa con estos beneficios. En principio se dan la fijación para el núcleo duro es, bueno, desde mi
poco entendimiento de estos temas, ¿no? Se les deja hacer una primera puja muy por debajo de valor, se les exige un tiempo de mantenimiento de la inversión en el que con toda la infraestructura ya hecha no van a tener que invertir un solo duro, sino lo único que pueden hacer es apretar un poquito más las tuercas para sacar incluso un poquito más de beneficio, ¿no? Y entonces cada vez hemos oído hablar de periodos y demás, cada vez el periodo que se les exige de mantenimiento de esa inversión sin poder agruparse para que alguien tenga más porcentaje que el 5 o que el 10 o lo que sea, y sin poder vender a grupos y demás, cada vez es menor ese tiempo que se les exige. Además, luego, si en la puja de lo que queda del otro hasta llegar al 49%, quedasen ellos por encima de valor, se les dejaría rectificar. Si quedasen por debajo y fuera, tal, o sea, les dejan una segunda maniobra, ¿no? El caso es que mis amigos tengan lo mejor del pastel. Se lo doy a muy bajo precio, entre 4 años o el tiempo que se estime, les dejo venderlo a precio real, negocio redondo, y el sector estratégico en manos de quién sabe qué, porque además hay una cosa que ya se empieza a leer, algún artículo de Ferrovial aseverando que ellos se meten en esto, aunque su política no es la de ser partícipe, sino tener el protagonismo en la inversión, pero que ellos lo hacen con la confianza y el convencimiento de que a futuro se privatizará al 100%. Entonces, pues ahí podemos estar tranquilamente sentados creyéndonos las milongas que nos cuenten, el 49% que ya es una estafa total, o lo que quieran, que el plan es desproveer al Estado de los recursos que tiene y funcionan, ¿no? Porque si puede estar en manos del poder privado y enriquecerse, pues porque va a estar ahí funcionando sin dar riqueza a los que mandan, ¿no? En resumen, porque nosotros no somos expertos en economía ni en procesos de privatización. Pero todo el mundo puede enterarse un poco, si lee. Todo el mundo puede enterarse, eso está publicado, cómo se hizo el proceso, cómo se está haciendo, porque de hecho todavía está haciéndose. Sí, pero eso se está haciendo, en una parte se está haciendo público, pero algo que conecta con esto, que para mí conecta, es el TIP, este tratado transatlántico de inversión que se quiere imponer. Para mí esto hay, inclusive ya en la prensa oficial, se está saliendo información de que esto se está haciendo a puerta cerrada. Bueno, no podríamos atrevernos a decir que se está haciendo a puerta cerrada. Lo que sí que nos da buena información y buenas pistas es cómo, digamos que... Yo sí me creo que es a puerta cerrada, porque la única fuente que tengo de información al respecto es si me la busco en internet. Yo pongo sí, bueno, a mí me gustaría, la verdad que como ciudadano, me gustaría ver en la televisión hablar de todo el proceso de privatización de los aeropuertos españoles, que es un hecho histórico. O sea, es quizá la mayor privatización de algo público que se ha hecho en este país. El sector energético... Bueno, el sector energético tenía también lo suyo, ¿no? El sector energético. Pero en referencia a la pregunta que decías, si podía tener algo el tratado transatlántico, bueno, yo puedo tener las sospechas de que eso pueda ser así, más que nada porque si ya Europa... para darnos el dinero al Estado para rescatar a la banca española nos pedía una serie de condiciones hipotecarias en las cuales entraba subida del IVA, segunda reforma laboral, prestaciones por desempleo, toda una serie de reformas, y entre esas reformas iban 4 como medio escondidas que ya hablaban de privatízame aeropuertos, entrega del patrimonio, privatízame puertos, privatízame loterías y apuestas del Estado, que ya ves tú qué vas a privatizar de ahí si no son beneficios. Y privatízame paradores nacionales. Con eso, digamos que la gran... incluir Renfe y Adif. Bueno, sí, eso como... La gran oligarquía bancaria europea se afianza de que el Estado español no tenga recursos propios para pagar su deuda. De alguna manera, perpetuarnos en la deuda con la gran banca europea. Es una manera de colonizar. Ahora que hablas de colonización y de deuda, podemos decir, hay un término acuñado, no recuerdo por quién, que es la tercermundialización de la economía. Arcadio Olivero lo explica muy bien en sus libros. Y esto, quizás, lógicamente, no hay una guerra abierta aquí en Europa, pero hay guerras por todas partes del mundo abiertas por el control de los recursos naturales. En economía, para el capitalismo, ¿qué función ejercen las guerras? Bueno, por un lado, dominación de recursos naturales, dominación de mercados,
eliminación de gobernantes que no les interesa en algún momento determinado porque va en contra de sus intereses, establecimiento de poderes de carácter militar que tengan sometida completamente a la población. En fin, hay muchas misiones que los ejércitos, por desgracia, no debería existir ninguno en el mundo, están cumpliendo en este momento. Y por tanto los ciudadanos vamos sufriendo las consecuencias. Tenemos el engaño de que el ejército nos va a defender. Llevo muchísimo tiempo trabajando en este tema. Hice mi tesis doctoral sobre la cuestión. Y le puedo asegurar que los ejércitos a lo largo de la historia solo han servido para oprimir a los pobres en favor de los ricos. Y nada más. Ni un solo ejército del mundo tiene ninguna legitimidad moral, que quede claro. Por eso se lo preguntaba. De lo que usted está viviendo en estos momentos, lo que está sucediendo, ¿en qué momento cree que nos encontramos ahora mismo históricamente, de cara a este nuevo despertar, a este nuevo cambio que estamos desarrollando? Bueno, es un momento, yo diría, por un lado doloroso, por el sufrimiento de la gente al que me refería antes, pero por otro lado transformador y esperanzador, porque nunca se ha podido pensar que las cosas estuvieran tan cerca de ser cambiadas. La desesperación ha estado, la indignación de la gente llega a unos niveles tan significativos que o esto cambia, ni que sea con un pequeño golpecito, o va a ser todavía más terrible su permanencia. Yo creo que la conciencia de la gente empieza a trabajar en este terreno, y lo vemos, lo hemos visto, hoy se ha hablado de ello, con los foros sociales mundiales protestando, lo hemos visto con los movimientos llamados el 15M, lo estamos viendo con las plataformas de educación, de sanidad, de migraciones, de lo que sea, y yo pienso que en este momento hay ya una conciencia general, un poco de lo que decía usted, o de lo que decías tú hace un momento, que no podemos seguir pensando en que unos poquísimos, digamos ese 8% que citábamos de afortunados materialmente del planeta, sigan dominándolo todo. Hay que decir basta. ¿Y cuántas veces hemos dicho que decir basta? Y lo vamos a decir de una manera definitiva. ¿Es necesario llegar a este punto para perder el miedo, para perder el miedo, haber perdido todo, para perder inclusive el miedo, para tomar realmente acciones decisivas? Este es un tema básico, porque ciertamente los avances sociales en la historia se han producido siempre cuando la gente ha perdido el miedo. Lo he dicho hace un momento. Cuando los objetores de conciencia perdieron el miedo a irse 3 años a la cárcel si no hacían el servicio militar, fue cuando cayó el servicio militar. Si la señora Rosa Parks, que era una señora de raza negra en Alabama, cuando le pidieron que se levantara de su silla en el autobús porque un blanco tenía derecho a sentarse en su silla, se hubiera levantado, todavía hoy en día la gente de color iría de pie en los autobuses de Alabama. Hay que perder el miedo. Por desgracia, a medida en que muchos países, y la gente de estos países, tiene más bienes disponibles, tiene más enlaces, a veces tiene todavía mayores dosis de miedo. Pero hay que sacarnos el miedo encima, si no, no progresaremos. En cuanto a la política, ya que usted está trabajando con la hermana Teresa en esta plataforma, la sensación que tenemos los ciudadanos es de que a través de la política, de las estructuras políticas tal como están montadas, en un modelo neoliberal que domina la economía, a la política, podemos gestionar estos cambios. Es necesario pasar a través de todo este proceso. Es el único camino que tenemos para... Sería mucho mejor que tuviéramos otros sistemas mucho más abiertos, mucho más populares de participación política. Yo creo que con el paso del tiempo lo tendremos. Y además hoy en día los sistemas informáticos permiten, si se quiere, consultas cotidianas, si se quiere, estar al día un poco en los temas de participación. Sin embargo, lo que es evidente es que aquellos que tienen el poder económico, que está por encima del poder político, son muy avaros de este poder, saben que iban a perder privilegios y no están dispuestos a ceder ni un ápice, a no ser que nosotros se lo exijamos,
que nosotros, con actos de desobediencia civil o con otras regulaciones distintas, siempre pacíficas, intentemos quitar este poder de sus manos. Hay que hacerlo, pero de momento también hay que aprovechar los instrumentos que nos da esta democracia, la verdad sea dicha, estrictamente formal y bastante decepcionante, para, a través de sistemas electorales, a través de participación en los medios de comunicación, a través de otros sistemas, ir cambiando la opinión de la gente y al final cambiar también un poco el sistema. Una última pregunta que le quiero hacer y le agradezco mucho su colaboración. ¿Por qué, si desde la antigua Sumeria se aplicaba un método, un sistema para sanear todas las cuentas y toda la economía, y hoy en día estamos esclavizados por la deuda, ¿por qué no se aplica eso que se aplicaba en la antigüedad, que es la tabula rasa, ¿no? Que se borrón y cuenta nueva? Esto también lo decía el Antiguo Testamento en el mundo judío, que cada vez que transcurrían lo que ellos llamaban 7 semanas de 7 años, 7 por 7 son 49, es decir, cada 49 años, al año siguiente, dicho de otra manera, cada 50 años, esto creo que lo explica el libro del Levítico de la Biblia, y yo no soy ningún experto en Biblia, se hacía exactamente esto que se dice, tabula rasa. Fundamentalmente, primero, sacando a los presos de la cárcel, lo cual me parece muy bien, en otras razones, porque los que deberían estar en la cárcel nunca están los pobres y pequeños delincuentes. En segundo lugar, perdonando las deudas. Y creo que esto era, y en tercer lugar, atención, en aquella época esto se entendía, repartiendo equitativamente las tierras. Esto se hizo, o por lo menos se decía que se hacía cada 50 años, seguramente no se cumplió tanto como decía la Biblia, pero en cualquier caso yo creo que ha llegado el momento de que empecemos esto. Yo tuve la ocasión de participar muy activamente, por cierto, en la segunda mitad de los años 90, en una campaña que nació en Latinoamérica, pero que se trasladó a España, una campaña de nivel mundial pidiendo una de estas cosas, que es la abolición de la deuda externa de los países en desarrollo. Esto no se consiguió, o solamente solo se consiguió una pequeña parte, pero era una reivindicación que ahora podría estar muy cercana de la reivindicación que también hacemos momentos sociales aquí. Si buscamos, por ejemplo, una parte importante de la deuda externa española no debería ser pagada, porque sencillamente aquello que en términos del siglo XIX se llama deuda odiosa, y las deudas odiosas no deben ser pagadas. Con lo cual no deberíamos pagar primero esta deuda de los bancos que tenemos inmediata, la más fresca. Claro, pero cuidado, porque 4 partidos políticos se pusieron de acuerdo para cambiar sin consultar absolutamente a nadie la Constitución española y decir que las primeras deudas que deberían ser pagadas no serían las deudas sociales, no serían las deudas que respondían a la necesidad de la población, sino que serían siempre las deudas financieras. Y hay que decirlo, 4 partidos que burlaron a la población española. Uno que en aquel momento estaba en el poder, se llama PSOE, otro que lo está ahora, se llama PP, y 2 partidos que nos han acompañado, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió. Son los 4 grandes responsables de esta situación. Y hablando de la Constitución española, haciendo referencia al Tratado de Lisboa, tiene una fuerza, tiene una independencia. Mire, el Tratado de Lisboa es una vergüenza y la democracia en Europa es otra vergüenza. Y me sabe mal decirlo, a mí precisamente, que en mi juventud fui un admirador de Europa, porque Europa significaba aquella democracia que venía más allá de los Pirineos y que ibas a encontrar saliendo de la dictadura. En su momento quizá lo fuera, ahora en este momento ha perdido todas las dosis de democracia, entre otras razones, porque la Unión Europea no responde a algo que me enseñaron de pequeñito, que es lo que se llama la división de poderes. Ejecutivo, mejor dicho, al revés, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Y quién hace las leyes en la Unión Europea? El Ejecutivo, el Consejo de Ministros. La Unión Europea es una aberración democrática. Me sabe mal decírselo a la gente. El 25 de mayo serán convocados a las urnas para elegir el Parlamento Europeo. Yo iré, porque pienso que aquí ir a todas las votaciones e ir a votar. Pero estoy convencido que el Parlamento Europeo no va a tener ninguna capacidad de actuación, porque los gobiernos, los ejecutivos, presionados por los poderes económicos, están encima de ellos. Y esto, lógicamente, tiene todas las
todas las papeletas y toda la situación para prever de que lo que se está haciendo con las empresas públicas del Reino de España es privatizarlas todas lentamente, poco a poco, para que el pueblo no se vaya dando cuenta y no hacerlas de una sola vez, pero ir haciendo poco a poco el proceso. Y eso va acompañado con la generación de una matriz de opinión que acepte paulatinamente y sigilosamente eso. Aplicando también lo que hablábamos fuera de cámaras, el factor miedo a que los empleados no pierdan sus trabajos, que no haya ningún tipo de queja, porque claro... pan para hoy, hambre para mañana. Correcto. Contamos hoy con la suerte de tener a ustedes que tienen la valentía de compartir esta información y bueno, espero que esto no acarree ningún problema en vuestros trabajos, pero... es que no hacer nada también va a acarrear. Claro, bueno, de todas maneras... a eso quería decirles, que ustedes como empleados directos, que están viviendo la situación en carne propia y que están mejor informados que el ciudadano común, que no ve a AENA como patrimonio suyo personal, sino que lo ve como algo ajeno completamente a su vida, que ustedes traigan esta información, la pongan sobre la mesa, es muy importante, porque así como AENA es un caso, hay muchísimos casos. Ya hablamos de las energéticas y podemos seguir con todos los servicios públicos que todo se quieren desmontar. Todo lo que dé desmontar. beneficio a nivel público. Claro. Y por eso hablamos de tercermundialización de la economía, porque claro, en todo lo que es Latinoamérica, Asia, África, este proceso ya ha sido vivido desde hace muchos años. Y yo por lo menos en mi caso, que nací en Colombia, llevo muchos años aquí, pero sé cómo se vive en Latinoamérica, que vivimos privatizados desde siempre. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. ¿Me siento aquí? Gracias. Muchas gracias. Para poder imponer estas políticas económicas, había que sembrar el miedo hacia un enemigo. Tampoco creo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Según Friedman y Harberger, la economía de libre mercado era indisociable de la libertad y la democracia. Pero en Chile, donde sus ideas se estaban aplicando en el contexto de una dictadura militar, no era así. Muchos latinoamericanos veían una relación directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y las torturas infligidas a quienes creían en una sociedad distinta.
todo esto no es nuevo. Hemos visto, está el dicho este de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues nos te ibas a remojar. Pues tenemos no hace falta pensar en hablar de conspiranoicos ni nada. O sea, es una realidad que ya se ha vivido en un continente, en otro. En África les hemos saqueado las materias primas a cambio de... Si hace falta nos inventamos una guerra y que se maten también. O sea, y todo eso ya, pues como eso está ya muy... Pues ahora hemos pasado a ser beneficiarios de alguna manera de toda esa mierda que se ha hecho en el resto del mundo, y ahora vamos a ser objetivo de esa manera de funcionar, claro, ¿no? Claro, porque entonces, también... no hace falta imaginarse cosas. Mira lo que se ha hecho aquí, esos mismos, y mira lo que están haciendo, ¿no? Hay un efecto, les dejas, pues lo van a hacer. Efecto boomerang, hay un efecto kármico, ¿no? En ese sentido de que de la población, si tú como ciudadano no asumes y no te das cuenta de que lo que sucede del otro lado del mundo sí te afecta, y te haces de la vista gorda, llegará un momento en que a ti mismo te llegará la misma... A todo cerdo le llega a su San Martín. Claro. Entonces es importante, por eso nosotros queremos resaltar la importancia de tomar conciencia de nosotros mismos, de la riqueza que tenemos y del cambio que podemos hacer entre todos. Y de que somos responsables de nuestro destino de alguna manera, que no somos espectadores. 100% si damos la llave de nuestro destino a 100% que sabemos que nos quiere dar... 100% responsable, no hay ningún 99, 100% responsable. No, de hecho, el motivo que nos ha traído aquí es por responsabilidad social. Lo que está pasando no puede pasar de forma tan desapercibida, un hecho histórico como este, al conjunto de la sociedad. Nosotros, como trabajadores, tenemos una responsabilidad de conservar lo que es público y lo que es de todos los ciudadanos, pero como ciudadanos tenemos la responsabilidad social de hacer llegar a la gente qué es lo que hay detrás de todo esto. Y aparte, lo más bueno de todo es que todo ciudadano puede consultar los datos que he mencionado en las mismas memorias públicas de responsabilidad civil de AENA. Esos datos están publicados. Lo que pasa es que hay que buscarlos y hay que encontrarlos. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué esperan ustedes de resultados después de compartir la información? ¿Y qué esperan ustedes de la sociedad? Yo creo que hay varias líneas ahí. Una, primero, hacer llegar a la gente que tomen conciencia de que esto es suyo, que les están robando. Nosotros como trabajadores y como ciudadanos, a ellos como ciudadanos, pero al final nos están saqueando a todos, ¿no? Esa población mejor informada exigirá mejor al gobierno de turno, a los títeres de los poderes que nos están intentando expoliar, ¿no? Por otro lado, también el hecho de despertar la iniciativa de los trabajadores de nuestro sector y de cualquier otro, porque me gustaría mencionar que Adif y Renfe están pasando exactamente por lo mismo, incluso puede que ahora mismo estén ya un poco más fuera del punto de no retorno, ¿no? Pero que todo se puede pelear. Otra, que los inversores sepan que no está todo apisonado, que todavía quedan baches y que algunos estamos dispuestos a dar guerra, ¿no? Y si somos más, pues tendrá avisos de que sea algo, aparte de quemarse y buscarse enemigos, pues será una manera de conseguir un beneficio para todos, ¿no? Un bien común. Y luego al gobierno decirle que, bueno, que al final tienen las herramientas, tienen entre ellos y el poder económico todos los medios para crear opinión, para manipularnos, para tenernos ahí atontados y demás, pero yo creo que la población está muy dormida, pero la población no es tonta, la gente tiene que desarrollar, tenemos que seguir desarrollando nuestro sentido crítico y entonces desde desmotivar al sector privado a la hora de entrar aquí, porque nosotros vamos a seguir peleando porque esto se sepa, porque cada vez somos más, ¿no? Y se lo pongamos más difícil, hasta los políticos, de decirles, mira, estás haciendo lo que tú quieres, pero realmente no somos tontos, ¿no? Algún día esto te pasará factura de alguna manera, ¿no? Debe suceder algo como lo que sucedió en Finlandia, ¿no? En Islandia. Y luego Más información. No todos los países han seguido las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. En Islandia, el pueblo se negó a pagar por la crisis derivada de la burbuja financiera que colapsó en 2008. Vamos a ver eso.
En 2008, y tras el estallido de la burbuja financiera en Wall Street, los 3 principales bancos de Islandia se fueron a la quiebra. Los islandeses se vieron asfixiados por este colapso financiero, ya que muchos habían pedido préstamos hipotecarios a estas instituciones. Uno de los casos más resaltantes fue la quiebra del banco Landsbanki. Esta institución dejó una gran deuda con la creación de iSafe, una subsidiaria que comenzó a abrir cuentas vía Internet en Reino Unido y Holanda. Aunque estos países cancelaron el dinero a sus ahorristas, Islandia se negó a cancelar activos de negocios realizados fuera del país. Nuevamente, los islandeses salieron a protestar, manifestando su rechazo a pagar una deuda de la que no eran responsables. Los resultados de esta crisis: un alza en el desempleo del 1,5 al 8,5%, deudas hipotecarias impagables, recortes salariales y congelación de sueldos, así como la dimisión del gobierno islandés en bloque. Aunque los planes de rescate del Fondo Monetario Internacional originaron recortes en el área de la salud y la educación, los islandeses prefirieron perseguir y encarcelar a los responsables de la crisis, negándose a pagar las deudas contraídas por sus bancos y dejándoles ir a la quiebra sin la inyección de dinero público. Porque por mucho que alguien diga bla o blue, la única manera de cambiar las cosas es en conjunto. Claro. Y si nos tienen separados pensándonos, creyéndonos unos diferentes de otros y demás, pues tienen la partida ganada, ¿no? Entonces esto, en principio, yo creo que son esas las líneas que estamos buscando con enmarronarnos en vez de estar felizmente por ahí haciendo nuestras cosas, ¿no? Y no sé, las líneas que ves tú, pues también puedes ahí comentar o completar. No, pues eso, la responsabilidad social que tenemos como trabajadores y como ciudadanos, y luego que la respuesta que nosotros esperamos después de haber hecho esta entrevista contigo y de haber de alguna manera abierto la caja del secreto, ¿no? Y la caja de Pandora. La caja de Pandora, para que esto salga a la luz, que no es que esté escondido, pero de alguna manera está como pasa sublime, sí, pasa silenciado. No se hace promoción de esta información. Lo que esperamos es una respuesta social. Nosotros como trabajadores, la única respuesta que podemos hacer perjudicaría mucho a la sociedad. Estamos hablando de que si se organizara una huelga de trabajadores de AENA, tendría mucha repercusión económica al Estado. Entonces, por responsabilidad social, hay que tener cuidado. Entonces, lo que nosotros esperamos es que la sociedad reaccione hacia esa enajenación de lo que es público y de lo que es suyo y que es rentable. Exija, se mueva, igual que se lucha por sanidad, que es un derecho universal, se lucha por educación, que es un derecho universal de sociedad, es lo más humano que se puede tener, que luche por sus recursos. Necesitamos una sociedad comprometida con eso, que sepan que la privatización de los aeropuertos públicos puede llegar a generar grandes desequilibrios económicos. Estamos hablando que el turismo genera en este país en torno a un 10,5% y que 4 de cada 5 turistas entran por los aeropuertos españoles. Hay que valorar ciertas cosas de recursos, de economía propia, de soberanía de Estado. Entonces, si eso la sociedad en conjunto no sabe defenderlo, estamos perdidos. Tendremos lo que nos mereceremos. Estamos perdidos. De todas maneras, no sé si lo hemos comentado, pero eso, desde el punto en que AENA se gestiona solo y aún así con las cagadas que hay de por medio genera muchísimos beneficios que dan para invertir, dan para muchísimo, y todavía podría repercutir en una, pues eso, estamos hablando de 700 millones de beneficios, 800 en estima para próximos ejercicios, ¿no? Y infraestructuras montadas para estar funcionando y creciendo y absorber ese crecimiento anual hasta el 2025. No, perdona, hasta de aquí 25 años, que es bastante más. Una vez que se privatice, igual que hablamos de que funciona en red y unos deficitarios se mantienen con los beneficios de otro y tal y cual, dando un servicio de cohesión y a toda la ciudadanía, que se imaginen ahora, si entra el sector privado, qué interés puede tener en mantener los aeropuertos deficitarios, ¿no? Eso es un dato muy importante. Si tu región quiere mantener eso porque es un servicio necesario, como puede ser en las regiones insulares, o tú lo que sea,
pues si tienes que mantenerlo, a partir de ahí lo vas a mantener, pero con los impuestos. Van a tirar de dinero público para poder mantener esa infraestructura. Claro, no van a tomar de sus propios beneficios. Si no se privatiza, es que no cuesta un euro. El único que le cuesta un dinero es al que se coge un vuelo y paga la tasa. Eso es lo único que paga la ciudadanía. El que no vuela no paga. El capital, lo que está claro es que quiere invertir para ganar dinero. Si el máximo beneficio al mínimo de inversión. Si hay centros que cumplen su función de cohesión social, que hoy día se mantienen gracias a los aeropuertos grandes y sin costar un duro al ciudadano, esos centros no interesan porque restarían rentabilidad a lo que ellos inviertan. Entonces ahí está el peligro de posibles cierres de aeropuertos pequeños. Hay muchos ejemplos en América, por ejemplo en ciudades que han desaparecido por cortarles las vías de acceso, o tenemos el caso de Argentina de la disminución total de sus líneas de ferroviarios. En Colombia hace muchos años también, y muchos más casos de este tipo de acciones, y lógicamente lo que ustedes dicen es una pena que no podamos aprender del ejemplo de otros, ¿no? Uno de los núcleos más duros dentro de la lucha contra la privatización de AENA precisamente se da en las islas. Las islas son dependientes de los aeropuertos. Claro, alimentación para todo. Una iniciativa privada con un interés privado de generar beneficios no puede, digamos que no puede ser la que tutele esa conexión y cohesión social entre las islas y la península. Se podría acabar chantajeando a gobiernos a su placer. Por supuesto. Oye, que yo quito dinero de aquí porque no me interesa, pero mira, aquellos de La Gomera que están ahí tirados, pues... Bueno, sí, eso que acaba... Es un decir, ¿no? Pero viendo las políticas que se han seguido en otros países, como por ejemplo la bola de cristal, pero si la que hablábamos. No, eso que acabas de decir tú me ha gustado mucho, porque al tú decir, bueno, ahora yo tengo el poder de este transporte, si tú no haces lo que yo te digo, yo te puedo... Tu fuente de riqueza es el turismo. Claro, entonces... Y yo tengo la puerta de entrada de ese turismo. Si sumamos a eso el control de la alimentación, como ya vemos que se ve en muchos casos... Eso va más por más, pero bueno. Si controlo también los transportes de la alimentación y ya después privatizo la salud y todo eso, bueno, ya tenemos todo el... Y si te cobro por respirar y por beber agua, el agua ya está. Que queda poco porque, sí. Bueno... Yo por eso de aquí quiero hacer dos llamamientos. Uno, al resto de los trabajadores, en el no hay nada que hacer es darles el mango a la sartén. Es difícil, es un engorro, es lo que sea. A mí no me gusta, prefiero dedicarme a las cosas que me dan más satisfacción. Pero como veo que nadie cubre esa necesidad, de quien yo puedo esperar que se encargue de hacer eso, ¿no? Pues véanse, pues eso, pues lo que antiguamente era la fuerza de los trabajadores unidos, ¿no? Como los sindicatos, pues ahora mismo no están demostrando una eficiencia o una intención, no lo sé. Es un engorro, pero si vamos todos juntos es menos engorro y encima tiene resultados, ¿no? Y luego, fuera del sector, yo estoy hablando sobre todo de trabajadores, que es con lo que nos encontramos, que nos cuesta conseguir firmas para cosas que no tienen una repercusión ni ninguna consecuencia para el empleado, pero bueno, el miedo está ya regalado. El miedo. Y luego el resto de los sectores de la población tenemos el mismo enemigo, nos están cogiendo los mismos, para sacar beneficio de todos, ¿no? Trabajadores y no trabajadores. Todos estamos sufriendo la misma locura de beneficio máximo de cuatro perlados que son los que mandan, ¿no? Entonces, ni marea blanca, ni verde, ni nada, vamos a juntarnos todos de una vez, vamos a parar esto y ya está. Pues sí. Bien dicho. ¿Tú quieres añadir algo para finalizar esta entrevista? Bueno, pues ese llamamiento a los trabajadores a unirse, a presionar a quien tengan que presionar, que ellos saben bien a quien tienen que presionar para que se reaccione, y un llamamiento con los brazos súper abiertos a la sociedad en su conjunto, porque yo soy un ciudadano, y como ciudadano... Incluidos sindicatos venidos. Sindicatos venidos. Y como ciudadano necesito, por responsabilidad social, hacer llegar esto. Necesito una respuesta de la ciudadanía. Unos pocos peleando mucho rato es un queme sin resultado. Todos peleando un ratito hacemos ya todo de golpe. Sí. Una cosa que quería añadir antes de terminar, aunque no es el tema de la entrevista, pero sí me gustaría que aclararan un poco con las personas que estén viendo que los controladores aéreos han sido también un poco utilizados para este tipo para esta presentación y que según yo tengo entendido, hacen muy bien su trabajo, se merecen su buen salario porque tienen en su responsabilidad la vida de muchas personas,
quiero que ustedes compartan la visión vuestra propia de AENA como compañeros de estos controladores. Resumiendo mucho lo que ocurrió, al menos la anécdota, luego tú lo desarrollas más. Si yo quiero dominar a un grupo de gente y pillo al más fuerte y le meto 4 galletas y lo dejo ahí comiendo de mi mano, tengo todo el grupo. Ya está. Los controladores era ese. 4 galletas, se acabó la pelea. No, sí, ir a por el hito de lo que sería el personal de AENA, que era el personal más influyente. Bueno, solo hay que recordar que Margaret Thatcher se cargó a los controladores, el señor Ronald Reagan, bueno, si no se hubiera... los Chicago Boys, pues ya eso... Si el señor Ronald Reagan no se hubiera cargado a los controladores como se los cargó, pues no hubiera conseguido aplicar el capitalismo feroz claro, que llegó a aplicar en su país. Lo que está claro es que un sector estratégico y tan importante como es el turismo, gestionado en su mayoría por los aeropuertos, no se le puede escapar al capital en un capitalismo puro y duro. Bueno, sí, al final es eso, ¿no? Hablamos de hecho, el comportamiento capitalista es un comportamiento psicopático. Sí, la verdad es que no puede ser de más actualidad, ¿no? Si pudiéramos valorar esto en niveles de noticia caliente, no puede ser más caliente, ¿no? Porque ha sido hoy mismo, ¿no? Aunque ya algunos de los inversores privados que habían optado a la participación minoritaria del 21% de núcleo duro, de ese 49% que se va a privatizar, ya se había filtrado, como era la Corporación Financiera Alba. Pero bueno, el hecho de que Ferrovial sea otro de las empresas que participan en el núcleo duro es bastante significativo, porque no podemos olvidar que Ferrovial es más que una empresa constructora, es un operador de aeropuertos muy importante en el mundo. De manera que bueno, esperemos que esto sirva para que, como han dicho las autoridades, sirva de dinamización y de mejora en la gestión de AENA para el futuro. Yo creo que es una buena noticia y la participación de capital privado en una empresa pública siempre da un dinamismo a la gestión que es interesante y es muy digno de tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, la participación en el Consejo de Administración de accionistas privados otorgará una componente de racionalidad a las inversiones clarísima. Es decir, hemos visto en el pasado inversiones cuya necesidad no estaba excesivamente justificada por los retornos económicos que propiciaba, y ese será un punto positivo. Es decir, que todas las inversiones que se propongan a partir de ahora tendrán esa componente de retorno de la inversión en un plazo razonable. Esa es la más importante. En el resto de aspectos no variará mucho, porque bueno, el Estado, a través del Ministerio de Fomento, sigue siendo mayoritario. Pero yo creo que el futuro será que haya una participación accionarial mayoritaria. Bueno, realmente esto que se está produciendo ahora, que mucha gente piensa que es novedoso y es una cosa que surge de este gobierno, no es así. Existen proyectos de privatización y separación del negocio de aeropuertos de navegación aérea desde el año 1999. Yo he vivido 2 de ellos y luego hubo un tercero en el gobierno que hubo entre el 2004 y el 2011, en el que estuvo a punto de adjudicarse a empresas de gestión de los aeropuertos de Madrid y del Prat. Es decir, no se llegó a dar ese paso porque cambió el gobierno y cambió de estrategia. Pero no es un proceso nuevo. Y de hecho no podemos ser diferentes a los aeropuertos de Europa. Es decir, todos los aeropuertos importantes de Europa han tomado una participación privada en el pasado y bueno, digamos que llevamos 8 o 10 años de retraso.
es un comportamiento psicopático, reptiliano y que responde, bueno, aparte que es que esa psicopatía se pega, ¿no? Como si se contagia desde unos niveles a otros y se contagia a través del miedo. El miedo es paralizador. Bueno, también se ha adoctrinado hacia la población por medio de la educación. Tenemos mucha información. Hay uno que me encanta mucho, que es el Claudio Naranjo, que habla del patriarcado, ya el patriarcado a nivel no hombres, sino hombres y mujeres, una competencia despiadada, y que la educación ha sido también un instrumento para crear eso que decía, competencia, tú eres mi enemigo, si tú no me pisas... Creas un modelo. La gente lo mama y luego eso es muy difícil de cambiar. Es un paradigma que ha sido instalado y que sigue siendo alimentado, porque actualmente sigue siendo alimentado por la Mientras la educación además siga siendo obsoleta, porque responde a una necesidad de la época de industrialización, y sigamos cargándonos al ser humano libre, pensador y crítico y constructor del futuro de la humanidad, pues vamos bien jodidos. Algo que tú dijiste muy bueno fue que no se podía sostener un modelo de crecimiento que ya a toda la vista estaba totalmente obsoleto, que también lo comparte el gran economista Arcadi Olivera y del cual yo estoy muy de acuerdo. Entonces, pues agradezco mucho toda esta información y vamos a poner... adicionalmente vamos a ver si podemos insertar unos vídeos de refuerzo de esta misma información para que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias, José Luis. A vosotros ha sido un placer tenerlos aquí. Hoy un día bastante frío, pero estamos haciendo actividades para calentarnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Desde el Centro de Control de Torrejón se controla el siguiente espacio aéreo. De la misma forma, dicho espacio aéreo se divide en dos zonas, dependiendo del servicio de control prestado. Ruta, que presta servicio de control desde el suelo hasta 46.000 pies, 15.300 metros. Y TMA, o área de control terminal, que presta servicio de control desde el suelo hasta una altitud de 24.000 pies, 8.000 metros, siendo su principal función la aproximación al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asimismo, la ruta de Madrid se divide en dos núcleos, Ruta Norte, o 1, y Ruta Sur, o 2. Debido a las dimensiones del espacio aéreo de Madrid ACC, este se divide a su vez en sectores, que son pequeñas porciones de espacio aéreo de dimensiones limitadas sobre las que un determinado controlador aéreo presta servicio de control. El servicio de control de tránsito aéreo prestado sobre un sector se hace desde una UCS o consola de control radar. Sobre cada UCS interactúan dos controladores de la circulación aérea. El controlador ejecutivo, que es el encargado de las comunicaciones directas con las aeronaves, y el controlador planificador o ayudante, que como su nombre indica planifica el tráfico del sector, realizando las coordinaciones necesarias con los sectores colaterales, y ayuda al controlador ejecutivo en sus tareas sin tener comunicación directa con las aeronaves. El número máximo de aviones que un controlador puede manejar con seguridad dentro de su sector viene definido por un valor numérico, denominado capacidad del sector. Cuando la demanda de tráfico supera la capacidad de un sector, se realizan las regulaciones necesarias para evitar dicho evento. Estas capacidades son vigiladas desde la FMP o posición de gestión de afluencia, con comunicación directa con Bruselas. La sala de control del Centro de Control de Torrejón se distribuye de la siguiente manera. FMP, posición de gestión de afluencia,
posición desde la cual se mantiene vigilancia sobre la demanda de tráfico de cada sector de la sala de control y se ejecutan las regulaciones necesarias en base a capacidades, condiciones meteorológicas, estado de las radioayudas, etc. PSSO. Puesto de supervisión de la sala de operaciones. Posición en la que se encuentran el jefe de sala y supervisores de la sala de control. Dentro de este puesto se encuentra el diario de novedades o parte del día, teniendo único acceso el jefe de sala, y el ordenador de configuración de la sala de operaciones, mediante el cual se asignan los sectores a las distintas UCS o consolas de control. Ruta Norte o Ruta 1, compuesto por las UCS operativas y de reserva, desde las que se presta servicio de control dentro de los sectores correspondientes a Ruta Norte. Ruta Sur o Ruta 2, compuesto por las UCS operativas y de reserva, desde las que se presta servicio de control dentro de los sectores correspondientes a Ruta Sur. TMEA, compuesto por las UCS operativas y de reserva, desde las que se presta servicio de control en la aproximación al aeropuerto de Madrid-Barajas. CAO, compuesto por las UCS destinadas a control militar u operativo. Como norma general, cada controlador prestará servicio de control en un único sector y en una única UCS. Cuando la carga de trabajo en determinados sectores colaterales o adyacentes es baja, estos pueden pasar a ser controlados por un solo controlador desde una única UCS, manejándose estos sectores como si fuese un solo sector de dimensiones mayores y cuya capacidad vendrá también definida en la FMP. Durante la mañana del día 3 de diciembre, AENA buzonea una filtración de lo que dicen es el contenido de un Real Decreto cuya publicación no tiene lugar hasta las 21:16 horas locales del mismo día 3 de diciembre, lo cual no deja de ser sorprendente habida cuenta del carácter secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. A las 13:30 locales, el directivo de AENA y jefe de división del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid-Torrejón, don Antonio Almodóvar Martín, se persona en el despacho del jefe de sala con un importante volumen de impresos para que pudieran ser rellenados por los controladores de servicio que decidieran acogerse al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea, acto inédito en la historia del control. A las 3 de la tarde locales se produce el relevo de la tarde, siendo la configuración de la sala de 7 sectores de aproximación y 13 de ruta. En el mismo momento se produce un incidente entre un Airbus 320 de Iberia y un helicóptero Eurocopter Eco Charlie 35 catalogado de gravedad alfa, con riesgo de colisión. Entre las 4 de la tarde y 4:10 de la tarde locales, el directivo de AENA y director regional de la región Centro-Norte, don Gabriel Novellesbau, comunica a los supervisores y al jefe de sala en servicio, en el despacho de este último, que se va a declarar el RAID 0 y que la sala debe quedar en 2 sectores de ruta y uno de aproximación. A las 4:35 de la tarde locales, una controladora no se encuentra capacitada para prestar los servicios de control, debido a un fuerte dolor de cabeza. No entrega el impreso 34.4 y es relevada por otro controlador sin que se tenga que cerrar ningún sector y sin que la operatividad de la sala se vea afectada. A las 4:44 de la tarde locales, AENA, a través de su directivo y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, reduce la capacidad del centro de control en un 20%. La configuración de la sala de control está plenamente operativa, con todos sus sectores abiertos, con todo el personal en su puesto de trabajo y configuración operativa completa, sin que nadie haya manifestado su incapacidad, verbalmente o por escrito, salvo el controlador anteriormente mencionado. A las 5:10 de la tarde locales, se vuelve a reducir otro 15% la capacidad del centro de control, sumado al 20% anterior. Es decir, se reduce la capacidad de la sala de control en un 35%, estando la sala plenamente operativa y con todos sus sectores abiertos.
Dicha decisión fue tomada por el directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín. A las 5:10 de la tarde locales, el Centro de Control de Sevilla avisa de que su configuración es de 4 sectores de ruta y 1 de aproximación, siendo la configuración normal de 5 sectores de ruta y 1 de aproximación. Dicha reducción no afecta a la operatividad del centro de Madrid. A partir de las 5:15 de la tarde locales, se comienzan a aplicar las medidas necesarias para cerrar el espacio aéreo y hacer efectivo el denominado RAID 0, juntándose 2 sectores de aproximación, pasándose de 7 sectores a 5, manteniendo aún los 13 de ruta. A las 5:32 de la tarde locales, el directivo de AENA y director regional de la región Centro-Norte, don Gabriel Novellesbau, entra en la sala de control y da instrucciones al también directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, para que se produzca el cierre del espacio aéreo. Seguidamente, por instrucciones del mismo directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, se llama al centro de control de Lisboa comunicando el RAID 0. Solo se admiten aeronaves en vuelo. Esta decisión es definitiva. La misma orden de cierre de espacio aéreo llega vía teléfono a la FMP. Siguiendo las instrucciones del directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, se llama a los colaterales para comunicarles el RAID 0. A las 5:35 de la tarde locales, a Brest, centro de control francés. A las 5:38 de la tarde locales, al centro de control de Sevilla y Barcelona, que en ese momento están plenamente operativos. A las 6:20 de la tarde locales, a Burdeos, otro centro de control francés. Y a las 17:44 de la tarde locales, a todas las torres de control que en ese momento son plenamente operativas. A las 6:15 de la tarde locales, se van juntando los sectores del TMA, cada vez hay menos tráfico y no es necesario tenerlo abierto. Se pueden cerrar sectores al no haber demanda de tráfico. A las 6:10 de la tarde locales, el tráfico Air Berlin 7522, estando en el aire, quiere dirigirse al centro de Oporto para desde allí proceder a Santiago de Compostela, cuyo aeropuerto y área terminal están plenamente operativos. A las 6 de la tarde locales, con la plantilla completamente operativa y sin ninguna incidencia de personal, la directiva de AENA y jefa de división regional de Canarias, doña Patricia Ruiz Martino, ordena el cierre del espacio aéreo canario. Entre las 6:05 y las 8:05 de la tarde locales, se van cerrando el resto de sectores de la sala de control al no haber demanda de tráfico. Dicho cierre se produce de forma ordenada, organizada y coordinada, de la misma forma que se producen los servicios nocturnos. A las 7 de la tarde locales, se adjunta al diario de novedades el formulario firmado y declaración jurada de todos los controladores de servicio, aplicando el procedimiento entregado por AENA de incapacidad sobrevenida, artículo 34.4. Hasta entonces, solo 3 controladores aéreos habían entregado el citado documento, el mismo que el directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, había entregado a las 2 de la tarde. A esa misma hora, 7 de la tarde locales, se regulan los 3 sectores en los que quedará el centro de control en Madrid
hasta las 11 de la mañana locales del día 4 de diciembre. A las 9 de la noche locales, se modifica la anterior regulación de los 3 sectores en los que queda configurado el Centro de Control de Madrid hasta las 8 de la mañana locales del día 4 de diciembre. A las 10 de la noche locales, el directivo de AENA y jefe de división de Madrid, don Antonio Almodóvar Martín, extiende el rate cero hasta las 7 de la tarde del día 4 de diciembre. Los controladores de la circulación aérea manifiestan su intención de atender sin ningún problema a los vuelos a los que hace referencia el Convenio de Chicago, esto es, a todas las aeronaves civiles y no a las de Estado, considerándose estas últimas las utilizadas en servicios militares, de aduanas o de policía, por lo que con solo los 3 sectores en que AENA decidió configurar la sala, se podía haber seguido atendiendo a 17 aviones a la hora en ruta norte, 25 aviones a la hora en ruta sur y 22 aviones a la hora en la aproximación a Madrid-Barajas. A la 1 de la madrugada del día 4 de diciembre se modifica la regulación de los 3 sectores en los que queda configurado el Centro de Control de Madrid hasta las 12 de la tarde locales del día 4 de diciembre. Los mercados no regulados son volátiles por naturaleza. Las burbujas se inflan y al final estallan inevitablemente. Tras la desregulación del Big Bang, en los 80, se han producido varios shocks económicos. En 1987 hubo un lunes negro. Los mercados se desplomaron de forma espectacular. Fue el mayor derrumbe porcentual ocurrido en un mismo día en la historia de la bolsa. En 1992 hubo un miércoles negro cuando los especuladores de divisas hicieron fortunas apostando contra la libra. En 1997 estalló la crisis asiática. En un año, 600.000 millones de dólares se perdieron en las bolsas de Asia. Y finalmente, en septiembre de 2008, los mercados financieros implosionaron. El mercado no está funcionando correctamente. Ha habido una pérdida generalizada de confianza. El 15 de septiembre, Lehman Brothers se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Solo una semana después, se anunció que los empleados de sus oficinas en Nueva York cobrarían 2.500 millones de dólares en primas. Se calcula que empresas de Wall Street pagaron 18.400 millones en primas el año del crack. Pese al torrente de retórica populista de quienes dicen plantar cara a los peces gordos y defender a los ciudadanos sencillos y no a Wall Street, nos encontramos ante una transferencia de riqueza de proporciones incalculables. Se está transfiriendo riqueza del sector público, de las manos del gobierno, que la ha recaudado de la gente de a pie en forma de impuestos, a manos de las empresas y los individuos más ricos del mundo. Huelga decir que son los mismos individuos y empresas responsables de la crisis. Nos encontramos en medio de un tsunami crediticio imprevisible. He encontrado un fallo cuyo alcance y duración ignoro, pero es algo que me tiene muy inquieto. En
Estados Unidos, la crisis financiera propició la victoria de Obama. El país quería cambiar de rumbo. ¡Hola, Chicago! Esta crisis está claramente considerada por casi todo el mundo un resultado directo de esta ideología concreta de la desregularización y la privatización. La magnitud de la crisis abre una puerta a la esperanza. La doctrina del shock como estrategia solo funciona si no sabemos que existe. Lo que me parece más esperanzador de la crisis económica actual es que esta táctica se está desgastando, pues el factor sorpresa ha desaparecido. Los tenemos calados y ya no nos engañan. Nos estamos volviendo a prueba de shocks. La última vez que el mundo sufrió una crisis financiera tan grave como esta, la gente abrazó las medidas keynesianas del New Deal. Quiero expresar mi firme creencia de que no debemos temer a nada, excepto el miedo mismo. Más de 1 millón de personas se desplazó a Washington para asistir al discurso de investidura de Obama. Muchos periodistas lo compararon con Franklin Roosevelt. Últimamente se han trazado muchos paralelismos entre Obama y Franklin Delano Roosevelt. Así que hablaré un poco de este último. Les contaré una anécdota estupenda que podría ser inventada sobre cuando lo visitaban representantes de sindicatos u organizaciones progresistas y le proponían medidas nuevas y avanzadas para que las incluyese en el New Deal. Él los escuchaba con atención y al final decía: ahora salid ahí fuera y obligadme a hacerlo. Y ellos así lo hacían. En 1937, año clave para el New Deal, ¿saben cuántas huelgas se declararon en Estados Unidos? 4.740 huelgas que duraban un promedio de 20 días. ¿Saben cuántas huelgas hubo en 2007? 2. 21. En fin, la otra razón para recordar esta historia de la lucha social es que nos dice algo muy importante, algo que debemos recordar en estos momentos en que nos jugamos tanto. Nos enseña que si queremos políticas contra la crisis que hagan de este mundo un sitio más sano, justo y pacífico, tendremos que salir ahí fuera y obligarlos. Gracias.